Ok, muy bien. Entonces, perdón, espérame un momentito. Voy a compartir la pantalla. Ahí está. Ok. Ok. Oh, hay 3 personas más. Y... Ok, muy bien. Muy bien. Ok, gracias por esperarme. Oh, bueno, continuamos esta noche con la quinta lección de nuestra serie de las enseñanzas de Jesús, el curso ¿Quién es Dios? Y esta noche vamos a hablar acerca del Espíritu Santo, como ya saben por el video y las preguntas de la tarea. Y entonces vamos a comenzar con una oración y oremos. Querido Señor Jesús, te agradecemos que no nos hayas dejado sin el Consolador. Te agradecemos por enviarnos el Espíritu Santo después de tu ascensión al cielo. Enséñanos más sobre él hoy en nuestra lección. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Entonces vimos el video en que el pastor hablaba acerca del Espíritu Santo y su obra. Tenemos 2 preguntas esta noche para 2 preguntas de repaso. ¿Con qué nombre llamó Jesús al Espíritu Santo cuando prometió enviarlo a sus discípulos después de que se fuera? ¿Con qué nombre llamó Dios a Jesús al Espíritu Santo? Pastor, lo llamó el Consolador. El Sí, pero Consolador. estamos pensando. Sí, el Consolador. Muy bien. El Consolador se llamaba. Y con buena razón. Es que Jesús iba a dejar a sus discípulos en el mundo, pero tendrían el consuelo de que el Espíritu Santo sería o estaría con ellos y darles la fuerza, la sabiduría y todo esto, todo lo que ellos necesitaban. Muy bien, el Consolador. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la evidencia bíblica de que el Espíritu Santo es Dios? Es una pregunta importante. Vamos con Félix, por favor. Como evidencia tenemos en Corintios 1, Ujú. 3, versículo 16. Sí. También tenemos Salmo 139, 7 al 8. Ujú. Y Génesis 1, 1 y 2. Muy Y en bien. Hebreos 5, del Perdón. 1 al 11. Sí, sí, muy bien. Y entonces, bueno, esta pregunta es importante porque hay personas que dicen que el Espíritu Santo no es una persona de Dios. O sea, que nada más es como la fuerza de Dios Padre o es la energía de Dios Padre, un nombre para describir esta fuerza de Dios. Pero realmente el Espíritu Santo es una persona de Dios, una persona distinta. Entonces vamos a hablar acerca de este tema esta noche y también un poco de la obra de este Espíritu Santo. También, además de los versículos que mencionaron en el video, como Primera de Corintios y el Salmo 139 y Génesis, también, bueno, otros versículos que nos ayudan a entender que el Espíritu Santo es una persona distinta de la Trinidad. Sería de Juan 14, cuando Jesús habla y bueno, cuando dice que va a enviar el Consolador a sus discípulos. O sea, es obvio por la manera en que habla sobre el Espíritu Santo que es una persona, no es simplemente una fuerza
impersonal o algo así. También Hechos capítulo 5, lo que ustedes leyeron como tarea, la historia de Ananías y Zafira, y vamos a hablar un poco más de Ananías y Zafira también en algunos minutos, pero también sería un ejemplo excelente sobre el hecho de que el Espíritu Santo es una persona divina, una persona distinta de la Trinidad y no solamente una fuerza o algo así, una fuerza impersonal. Ok, muy bien. Y obviamente hay otros ejemplos de la Biblia también. Pero vamos a continuar con este dibujo. Hemos visto este dibujo anteriormente también, un dibujo que demuestra las relaciones entre las personas divinas y, como digo, queremos enfatizar esta noche que sí, el Espíritu Santo es Dios, es una persona distinta de la Trinidad y no solamente es como otra vez la fuerza del Padre o la energía del Padre o algo así. Entonces, el Dios verdadero es Padre, Hijo, Espíritu Santo, solo un Dios, pero toda persona divina tiene su propio rol. Y vamos a hablar acerca del rol del Espíritu Santo y su persona, como ya dije. Ok, entonces, bueno, leímos la historia de Ananías y Zafira de Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. Y bueno, aprendemos, bueno, este pasaje de la Biblia es uno que nos ayuda a entender que el Espíritu Santo es una persona de Dios otra vez. Porque, bueno, la razón es porque Pedro habla de cómo Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. Entonces, bueno, la historia otra vez es que había este hombre, Ananías, su esposa Zafira, ambos cristianos, y habían vendido una tierra o sus bienes, algo así. Y cuando recibieron el dinero después de vender sus bienes, bueno, dieron una porción a la iglesia. Y esto es bueno. Esto es bueno que dieron una porción del dinero a la iglesia, pero el problema viene en el hecho de que ellos mintieron a la cantidad, o sea, el porcentaje. Ellos le dijeron a la iglesia de que, bueno, le estaban dando todo el dinero que habían recibido por su venta, pero en realidad solamente dieron una porción de todo el dinero que ellos recibieron. Entonces, otra vez, bueno, si habían sido honestos y nada más dijeron, sí, esto es este dinero es un porcentaje de todo el dinero que recibimos, bueno, esto sería bien. Pero el pecado fue que ellos le dijeron a la iglesia que estaban dándoles todo el dinero, pero en realidad no estaban dando todo el dinero. Entonces, por eso, así Pedro le acusó a Ananías de haber mentido al Espíritu Santo, haberle mentido al Espíritu Santo. Y entonces, bueno, la conexión a nuestra lectura, esta lección esta noche, es que, bueno, si alguien va a mentirle al Espíritu Santo, bueno, quiere decir que el Espíritu Santo tiene que ser una persona, otra vez, no simplemente una fuerza impersonal o algo así. Entonces, aprendemos por la historia de Ananías y Zafira que sí, el Espíritu Santo
es una persona divina, una persona distinta de la Trinidad, porque ellos mintieron al Espíritu Santo. Ok, muy bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta acerca de la historia de Ananías y Zafira? ¿No? Me No, parece que todo muy claro, muy claro. Ok, sí. muy bien. Ok, entonces, hablando esta noche acerca del Espíritu Santo, vamos a hablar un poco acerca del hablar en lenguas. Um, si ustedes conocen la historia del Pentecostés, bueno, debe conocerlo por el video. El pastor Andrés hablaba del primer Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió y les dio a los discípulos las habilidades de hablar en lenguas. Um, y vamos a hablar de esto en conexión de la iglesia de hoy. No sé, bueno, me imagino que ustedes han encontrado a cristianos que dicen que hablan en lenguas o que en su iglesia hablan en lenguas. ¿Ustedes conocen alguna persona o alguna iglesia ah, que se enfoque en el hablar en lenguas? Yo he sabido de iglesias Ujú. cristianas que hablan en lenguas, pero las lenguas que son, la verdad, no son como las que dicen en Hechos, porque en Hechos hablan de lenguas, pero idiomas. Sí, Y en esas iglesias, la verdad, con todo respeto, ni se les entiende nada, o sea, no se sabe, no hablan un idioma, vaya, hablan, no sé, la verdad no eh, es claro lo que hablan. sí, exactamente. Y esto es muy importante, porque como usted dijo en la historia del Pentecostés, sí, las lenguas eran idiomas entendibles, perdón. Um, y también en las lecturas que vamos a leer de la Biblia en algunos minutos, um, el apóstol Pablo hace muy claro que si alguien habla en lenguas, debe ser una lengua entendible, porque si no, bueno, no sirve para nada la lengua. Entonces, este es una cosa muy importante acerca de esta plática de las lenguas en la iglesia. Ok, muy bien. Entonces, bueno, leamos primero de Corintios 12, versículos 1 al 11 y 27 a 31. Y Profesor, también, oh, perdón, sí. perdón, profesor, que interrumpa, sí. Eh, es verdad que sucede, es verdad que sucede esto del hecho de las lenguas, ¿no? Que hay personas que empiezan a pronunciar y empiezan a hacer, no sé, no comprendo yo qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, Sí, porque, ajá, perdón, ya. perdón, sí, No. porque haciendo una comparación Ujú, de, de un grupo a otro grupo, ujú, entonces la pronunciación, la entonación ujú, es muy parecida. ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Sí, esta es una buena pregunta y de hecho es una pregunta que yo me he preguntado de vez en cuando también al pensar en todo esto. Porque, bueno, es posible, todavía es posible que el Espíritu Santo se manifieste en dar a alguien la habilidad de hablar en lenguas, pero a la vez reconocemos que muchas de las lenguas que hablan en las iglesias realmente, bueno, hay algunas explicaciones, yo creo. Um, es posible, no quiero
generalizar y decir que es así en todos los tiempos, pero a veces podría ser obra del diablo. Otra vez, no quiero acusar a todos de algo así, pero puede ser. Otra explicación es que, bueno, de vez en cuando las personas hablan en lenguas, supuestamente en las iglesias, nada más son sonidos y nada más, como es decir, las personas se ponen muy emocionadas y como, bueno, he leído algunas cosas acerca, bueno, he leído un libro escrito por alguien que dejó a una iglesia en que hablaban en lenguas y él estaba hablando de que si de vez en cuando se ponen tan emocionados de que es como, no sé cómo explicar, pero nada más empiezan a hablar en puros sonidos o quizás mejor dicho, puros ruidos que realmente no tienen ningún significado, pero piensan que sí. Es otra explicación. También existe la explicación de que puede ser verdaderas lenguas en algunos casos. O a veces también hay personas que, por ejemplo, o saben otra lengua, o otro idioma, o quizás memorizan algunas palabras de otro idioma y entonces utilizan estas palabras, pero de nuevo realmente no tiene significado. Veo que hay dos personas con la mano levantada. ¿Quiénes son? Me parece que Taide y Desi tienen preguntas o comentarios. Bueno, yo nada más, es un comentario, pastor. Ok. Dice el hermano, ¿por qué sucede esto? Bueno, para empezar, yo pienso, hermano, definitivamente que la Biblia se explica sola, ¿verdad? No es de interpretación privada. La Biblia nos explica claramente y nos dice ahí que cuando se dieron las lenguas fue para edificación, para predicar el evangelio, para hablarles a aquellos que no tenían el mismo idioma que los judíos. Entonces, por eso se les dio ese poder de hablar otros idiomas para poderles llevar el evangelio. Entonces, las lenguas de ahora deben de ser lo mismo, o sea, para edificar a la iglesia. O sea, no nada más van a repetir palabras en inglés, ¿verdad? Sin que tengan ningún mensaje. Sí. Realmente las lenguas son para edificación de la iglesia y yo pienso definitivamente, y como dice la Biblia, que se van a hablar las lenguas en orden. Se van a ir hablando en orden, no nada más se debe de parar un hermano ahí y empezar a hablar cuando no hay intérprete. Sí, muy bien. Entonces, todo eso es importante saberlo. Sí. ¿Verdad? Bueno, sí. Ese era mi comentario. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a verlo, vamos a ver esto en estas lecturas de Primera de Corintios también. Desi también tenía la mano levantada. ¿Un comentario? Sí, pastor, sí, mire, hay una parte donde Pablo nos dice de que, por decir, cuando alguien habla en lenguas, tiene que haber alguien que pueda entender esas lenguas para que profeticen, ¿no? Sí. Entonces, y también hay otra parte de la Biblia. Perdón, yo creo que alguien tiene que apagar el micrófono, por favor. Gracias, muy bien. Ok, adelante. Entonces hay otra parte también de la Biblia que dice que el Espíritu Santo pide por nosotros con sonidos indecibles,
con gemidos indecibles, o sea, gemidos que no se van a entender, ¿no? El Espíritu Santo pide con sonidos. Entonces, cuando uno está en la oración con Dios, bueno, si a mi manera, ¿no? O sea, tú puedes de repente balbucear, pedir, silbar, cantar, ¿no? Dios te está escuchando, pero no creo que sea algo bueno cuando estás en una congregación y comienzas a hablar en lenguas cuando no hay quien las interprete. Sí, Y hay muchas personas, perdón que no estoy criticando, ¿no? Pero estamos en sí, este comentario, sí. y hay muchas personas que cuando llevan la palabra, cuando exhortan y exhortan de una manera como gritándole a la gente, llamándole la atención, y Sí. meten unas palabras, ¿no? Ujú. Unas palabras raras, Sí. como que están tocados por el espíritu, y yo creo que no es porque justamente no hay quien lo traduzca. Sí, Y de eso se trata justamente el hablar en lenguas, de que alguien traduzca para la congregación, ¿no? sí, Para que sepan qué es lo que la profetización. sí. Muy bien. Entonces, Ujú. Sí, adelante. ¿Tiene más? no, o sea, le Ok, digo, ok. ¿no? Sí, Entonces, muy bien. es de esa manera, ¿no, pastor? Ujú. Sí, sí, yo creo que tiene mucha razón y um, ¿qué iba a decir? Um, bueno, como dijo que si las palabras no edifican a nadie en la iglesia, sí, no debe de ser así, ¿verdad? Y esto es lo importante de esta pregunta, que debe de edificar a la iglesia. Y yo creo que es una buena prueba de si son lenguas verdaderas o lenguas falsas, si no hay quien que explicar lo que están diciendo, o que interpreten las palabras. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a explorar estos pasajes que tenemos aquí en la pantalla. Primero de Corintios 12, 1 al 11 y 27 al 31. Y entonces vamos también a leer primero de Corintios 14, 1 al 20 y 26 a 33. Entonces, hay un voluntario que puede leer primero de Corintios 12, todos los como versículo 1 al 11 y 27 a 31. Desi, por favor. Ya, pastor. 1 Corintios 12, Sí. 1 al 11. Ay, No espérame. Con quiero, hermanos. ¿Sí está bien? Sí, es que mi pantalla no está sirviendo. Aquí, ahí está. Pero yo lo tengo acá en la Reina Valera del Perfecto, 60, ¿está bien? perfecto, sí, Ya. está bien, sí. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Okay. Y también estos versículos, por favor, 27 al 31 del mismo capítulo. Ya.
Sí, acá lo tengo también, 27 al 31. Sí. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ok, muy bien, muchas gracias por leer. Entonces, este pasaje habla acerca de todos los dones, o bueno, muchos de los dones que el Espíritu Santo nos da. Y menciona el don de lenguas, obviamente, pero también es solo uno de los dones. Y realmente, cuando hace una lista de las, ¿dónde está? Como en los versículos 28, bueno, el versículo 28, hay una lista de como de los dones importantes, y las lenguas son el don último, el último don. Entonces no pone mucha importancia sobre las lenguas. También aquí en el versículo 30 dice que no todos hablan lenguas. Bueno, hace la pregunta, ¿hablan todos lenguas? Y la respuesta implícita es no todos hablan lenguas. Y la razón por qué nos enfocamos en esto es porque sí hay algunos grupos de cristianos que enfatizan mucho el uso de lenguas, hasta que dicen que si uno no puede hablar en lenguas, realmente no es que no tienen el Espíritu Santo, no son verdaderos creyentes. Entonces, bueno, yo sentiría horrible si alguien me dijera que, bueno, tú, pastor, tú no es un verdadero creyente porque no puedes hablar en lenguas. Entonces, no queremos poner tanto, no queremos poner tanta énfasis en las lenguas, así como algunas personas lo hacen. Tenemos otro pasaje, también es otro pasaje largo. Yo voy a leer este 1 de Corintios 14, versículos 1 al 20 y 26 a 33. Entonces dice: ustedes vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el de profecía, pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres. Y nadie le entiende porque en el espíritu habla de manera misteriosa. Pero el que profetiza les habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. Nada más quiero decir algo rápidamente. Cuando utiliza la palabra profetizar aquí, también, bueno, muchas veces pensamos en profetizar como algo que hicieron los profetas del Antiguo Testamento, como adivinar el futuro o algo así. Pero aquí profetizar nada más quiere decir como proclamar o predicar. Entonces, es importante, es diciendo que es importante predicar la palabra. Entonces, bueno, continuamos. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia, o es decir, el que predica edifica a la iglesia.
Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más quisiera que profetizaran, porque profetizar es más importante que hablar en lenguas, a menos que el que las hable también las interprete para que la iglesia sea edificada. Hermanos, ¿de qué les serviría a ustedes que yo fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, a menos que les comunicara alguna revelación o conocimiento o profecía o enseñanza? Si los instrumentos musicales como la flauta o la cítara no tuvieran un sonido claramente distinto, ¿cómo podríamos distinguir entre la música de flauta y la música de cítara? Y si el toque de trompeta resulta incierto, ¿quién se alistará para el combate? Lo mismo pasa con ustedes. Si no usan la lengua para comunicar un mensaje claro y comprensible, ¿cómo se va a entender lo que dicen? Es como si hablaran al aire. No hay duda de que en el mundo hay muchos idiomas y que ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo no sé lo que significan las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Lo mismo pasa con ustedes. Puesto que anhelan tener los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, el que hable en una lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en una lengua extraña, es mi espíritu el que ora, pero mi entendimiento no se beneficia. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si tú alabas a Dios solo con el espíritu, ¿qué hará el que solamente está escuchando? ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracias si no sabe lo que has dicho? Tu acción de gracias puede ser muy buena, pero el otro no será edificado. Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. Hermanos, no sean como niños en su modo de razonar. Sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar actúen como gente madura. Y a continuación, los versículos 26 a 33. Por lo tanto, hermanos, cuando ustedes se reúnan, tal vez cada uno tenga un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua extraña o una interpretación, pero todos deben hacerlo para la edificación. Si se habla en una lengua extraña, que hablen 2 y hasta 3, pero que lo hagan por turnos y que uno de ellos interprete lo que se diga. Pero si no hay quien interprete, esa persona debe guardar silencio en la iglesia y hablar para sí mismo y para Dios. De la misma manera, que hablen 2 y hasta 3 profetas y que los demás juzguen lo dicho. Si alguien estando sentado recibe una revelación, el primero debe dejar de hablar. Así todos podrán profetizar por turno, a fin de que todos aprendan y sean exhortados. El don de profecía debe estar bajo el control de los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ok, entonces había mucha énfasis en este pasaje de que, bueno, las lenguas, bueno, las cosas dichas deben dar entendimiento a las personas en la iglesia, que si son palabras que nadie entienda, bueno, no sirven para nada. Entonces hay mucha énfasis y me gusta
el último versículo, donde dice Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, Dios es un Dios que sigue un orden, que quiere orden, aún dentro de la iglesia también. Y por eso quiere que cuando nos reunamos para el culto, bueno, todo lo que pasa dentro del servicio de la iglesia debe edificar a todos los demás que están allí. Entonces, otra vez, no es decir que no es posible que el Espíritu Santo le dé a una persona la habilidad de hablar en lenguas, pero si verdaderamente es la obra del Espíritu Santo, entonces habrá una persona que puede interpretar, y también hay que utilizar mucha precaución en decir que yo puedo hablar en lenguas, especialmente dentro de la iglesia. Otra vez, todo lo que pasa en la iglesia debe edificar a los demás. Esto es lo importante. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profesor, sí tengo dos. Ok. Bueno, usted dice que se debe edificar a la iglesia. Ujú. Entonces, si tengo al frente mío a una persona Sí. que habla en lenguas, supuestamente habla en lenguas, Ok. ¿cómo puedo yo explicarle y decirle eso? Debe edificar a la iglesia. ¿Cómo poder hacerle comprender? ¿Qué es lo que le digo? Sí. Edificar, porque la palabra edificar tiene muchos significados. Entonces, ¿cómo podría aquí encajar uno de esos significados? Es una buena pregunta. Yo diría que si nadie más puede entender lo que está diciendo, o si nadie va a aprender nada, bueno, es decir, que si una persona habla en lenguas, las otras personas deben poder aprender o recibir un mejor entendimiento acerca de Dios. ¿Me entiende? Ujú. Ok, O sea, ok. lo que le entiendo es que si hay alguna persona que puede traducir, Ujú. el hecho de traducir esa lengua Sí, debe de llenar a la persona con la palabra de Dios, ok, acercarle a Dios. Así es como le entiendo. ok, ok. Sí, sí. Bueno, Bien. otra cosa o una cosa más. También otra prueba, si quiere decir esto, otra prueba al intentar saber si las lenguas son verdaderas lenguas del Espíritu Santo o son falsas. Otra prueba sería comparar lo que dicen las personas. Bueno, si hay si hay alguien para interpretar, bueno, comparar las palabras o el mensaje, debo decir, comparar su mensaje con el mensaje de la Biblia. Y si algo en el mensaje es en contra de algo que enseña la Biblia, obviamente esas lenguas no son verdaderas, porque Dios no va ¿qué es la palabra? No va a decirse a sí mismo. ¿Me entiende? Sí, Sí. le comprendo. Sí, le Ok, comprendo. ok, Ujú. muy bien. Pastor, Bien. hágame Sí. por favor una preguntita. Sí. La lectura que usted hizo ahora, me hace favor y me repite o sea, de cuál es, la primera fue Corintios, ¿y esta cuál fue? Sí. Sí, Primera de Corintios
14 o 12? Ajá, 14. 14. ¿Y la que usted leyó? ¿Cómo? La que usted acaba de leer, ¿cuál es? Es Ah, esa. Sí, es esa, sí. Primera de Corintios ya. 14, 1 al 20 y también 26 a 33. Pero todo dentro de Primera de Corintios capítulo 14. Bueno, ¿Ok? gracias, Sí, gracias. de No, nada. no la había notado. Ok. Gracias. Desi, por favor. Pastor, una preguntita. ¿Qué Biblia utilizan ustedes? Bueno, este que está en la pantalla es la nueva versión internacional, la NBI, pero yo también, aquí tengo mi Reina Valera. Yo tengo la Reina Valera 1995 y estos, Ya, entonces yo ya, utilizo pero los dos. la que utilizan en las pantallas, todo siempre la NBI, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ujú. Ya, gracias, pastor. Sí, de nada, de nada. Taide. Bueno, pastor, yo un comentario. Ujú, El hermano que decía, cómo decirle a alguien que habla en lenguas, ujú. eh, que edifique. La palabra edificar en la Biblia tiene muchos significados, es verdad, pero reúne todo lo que significa en la Biblia, es reunir la edificación, que uno crezca en el Ujú. Señor, en el conocimiento del Señor. O sea, todo nos lleva a que la edificación tiene mejoras para la vida cristiana, Sí. ¿verdad? Entonces yo pienso que cuando alguien, porque yo de hecho una vez alguien me habló a mí en lenguas Ujú. y era así, como un tipo inglés, y pues obviamente no le entendí nada, pero Sí. hubo quien me dijo, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que estaba diciendo la hermana? Es Y, como si yo enseñara toda esta clase en inglés, ¿no? ok, ándele, así es, what, Sí. vamos a decir todos. Bueno, pero así entonces, eh, yo de hecho cuando yo me levanté de mi banca, y yo ya me había despedido, ya me iba, entonces la hermana me tomó del brazo y Ujú. empezó a hablarme en lenguas, ¿no? Y entonces yo me la quedé viendo y como nunca me habían hecho eso, yo no Sí. sabía qué estaba sucediendo y entonces, yo de hecho le pregunté a la hermana, o sea, ¿para qué me edifica lo que usted me acaba de decir? Entonces se acercó un hermano que estaba ahí escuchando todo y dijo, bueno, es que la hermana acaba de hablar en lenguas y te da un mensaje. Entonces ya me dijo lo que la hermana había dicho, me lo interpretó Ujú. y bueno, esa es la edificación de la iglesia. Pienso yo que uno, al recibir ese mensaje, uno crece más en el Señor Ujú. porque le dicen a uno, pues cosas de la Biblia, ¿no? Cosas del Evangelio, Sí, que definitivamente uno tiene que entender o hacerlo mejor para una buena vida en Cristo. sí, Y yo pienso que esa es la edificación y uno nunca se debe de quedar callado en cuanto a eso, en cuanto a las lenguas, porque tienen que edificarnos, tienen que ayudarnos a vivir una vida más santa para el Señor. Pienso yo que esa es una edificación. muy bien dicho, sí, muy bien. Gracias, gracias por el comentario. Ok, vamos a continuar con algunas preguntas. Ah, la primera es, ¿ponen demasiado énfasis en hablar en lenguas? Es decir, hay algunas, ¿ustedes creen que hay algunas iglesias que ponen demasiado énfasis en hablar en lenguas? ¿Sí o no? Sí, yo pienso que sí. Sí, sí hay. Y como dije antes, hace algunos minutos, de veras, hay algunas iglesias que dicen que si alguien no puede hablar en lenguas, aparentemente no son verdaderos cristianos o no tienen el Espíritu Santo. Y, y esa, bueno, eso es algo muy
horrible decirle a alguna persona, porque, bueno, o sea, yo empezaría a tener dudas. Entonces, si alguien me dijera que, bueno, Pastor Steve, no eres un verdadero cristiano porque no puedes hablar en lenguas. Bueno, yo tendría dudas. Entonces, como, sí, soy cristiano verdadero o no. Entonces, no queremos poner demasiado énfasis en hablar en lenguas. De nuevo, es posible. No queremos decir que no es posible. No queremos decir que no sea posible que el Espíritu Santo dé este don a una persona, pero no queremos poner demasiado énfasis en hablarlas. La próxima pregunta: ¿lo están utilizando como prueba de que la persona realmente ha recibido el Espíritu Santo? Otra vez, si alguien insiste en que si una persona no habla en lenguas, no ha recibido el Espíritu Santo, bueno, esto va en contra de la Biblia. Pastor, Sí, adelante. sí, a mí me sucedió Ujú, ya algunos años cuando recién empezaba ujú, las cosas del Señor, ¿verdad? Igual me dijeron a mí que si yo no hablaba en lengua era porque no tenía, pues, todavía yo no recibía al Espíritu ujú, Santo. ujú, sí, Entonces, pues sí, me dio tristeza, ¿verdad? Que me dijeran eso, sí, porque exacto. sí ponen tela de duda, sí ponen tela de duda, bueno, entonces, ¿soy cristiana o no soy? Aunque iba empezando, ¿no? Sí, 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 es algo muy, muy fuerte, la verdad, sí. sí. Ahora Ajá, entiendo ajá. eh, que no debemos de poner énfasis en eso, sí, Sí, muy ¿verdad? bien. Y que debe de haber un intérprete, como dice la hermana Taide. Sí, Muy buena explicación, sí, sí, muy cierto. muy bien, muy bien. Gracias, pastor. Gracias por el comentario. ¿Y para qué usan el hablar de lenguas? O es decir, quizás mejor dicho, ¿qué sería un buen uso del hablar en lenguas y qué sería un mal uso de hablar en lenguas? Taide, por favor. Bueno, pastor, yo pienso que el buen uso de lenguas, ya lo dijimos aquí, ¿verdad? Ya lo dijo usted, lo mencionó y la Biblia lo dice, Sí, que tiene que haber un intérprete para que sea un buen uso de lenguas, pienso sí, yo. sí, muy Y, bien. y un mal uso, bueno, mire, le voy a contar una anécdota de ahí, de una iglesia, no de una mía, pero me contó una hermana que había un hermano de ahí que hablaba lenguas y que a él usaban enfrente para que pasara cuando él quería hablar en lenguas. Ok. Entonces, la hermana decía que ese hombre, le estaba haciendo infiel a su esposa Mm, y él se paraba enfrente a hablar lenguas. Entonces, la hermana decía, ¿se imagina, hermana Taide, cómo es posible que él pueda hablar lenguas cuando está siendo infiel? Y pues vaya, que ese es un mal uso y sí, digo yo, falta de temor, ¿no? sí, Porque ¿cómo es posible que una persona así se pare a hablar lenguas? O sí, sea, yo pienso que el que debe de hablar lenguas, hermano, o cualquier don de los que Dios nos ha dotado, sí, uno tiene que tener una vida con Dios, una intimidad con Dios sí, verdadera, hermano, para poder activar ese don dentro de nosotros y que sí, realmente sea de buen uso para sí, edificación de la iglesia. Si no, pues es un mal uso, hermano, definitivamente. sí, claro, claro, sí, sí, de hecho, sí, si hay alguien que está viviendo una vida pecaminosa, una vida en que están haciendo algo así, como usted dijo, como estaba que él era infiel a su esposa. Sí, bueno, si la persona no arrepentiente, ¿qué es la palabra? No se ha arrepentido. Gracias, esto.
si la persona no se ha arrepentido de este pecado y todavía continúa a hacer esto, no va a recibir el Espíritu Santo en una manera así, ¿cierto? Muy bien. Gracias por compartir esta historia, es muy interesante. Pastor, yo también Sí, tengo bueno, yo escucho bueno, la misa sí, de una iglesia católica. ok. Bueno, la escuchaba, ya hace ratico que no la escucho. Y entonces él, para que él, o sea, tiene muchas personas que lo siguen, muchos seguidores en Facebook y eso, pero cuando comienza a hablar en lenguas, Ujú, es en el momento en que como que están alabando, alaban, y él habla en un idioma raro también, que yo no entiendo. Y entonces la pregunta mía es esta: si él tiene su don de lenguas, como yo me pregunto, él le gusta mucho publicar cosas en Facebook, ¿me entiende? Si está en el mar, si salió para la finca. O sea, yo pienso que una persona que está dedicada pues a la iglesia, a orar, me parece que eso es como extravagancia. O sea, yo por eso como que no me convence, ¿sí me entiende? Porque una persona que le gusta mucho las redes, de mostrarse si salió a playa, si salió al mar, entonces eso no, para mí no es como tan convincente. No ajá, sé si estaré errada, porque sí, yo puedo hacerlo, eso lo puede hacer, pero no como que publicarlo, ¿sí me entiende? O ujú, sea, sí, yo creo que para mi sí. pensar. Entonces, él sí, ¿para qué? La gente tiene muchos seguidores pues yo también decía que tenía el don de lengua, Ok, sobre todo a la hora de alabanza. Cuando llegaba a la hora de la alabanza, él comenzaba a alabar. Eso yo no entendía, pues tampoco la hora que entiendo. ujú, Pero lo que yo hago énfasis es en eso, que si tiene, bueno, esa persona tiene el don de lenguas, que es como tan carismático. sí, Pero entonces, a la hora de publicar sus cosas, no me parece, ¿sí me entiende? Como que no va con lo que predica. ujú, ujú, Entonces no me siento como que puede que predique muy bueno, ore muy bonito, pero cuando yo le veo ya que su vida, que la publica, entonces ya yo como que no, sí. no sé si estaré errada o será mi manera de pensar. Ujú, ujú. No, yo creo que sí, todo Porque bien. yo creo que a nadie le interesa la vida de uno, ¿sí me entiende? Pues, yo por lo menos yo Facebook lo utilizo de pronto para, bueno, ahora por ustedes yo entré a Academia Cristo, pues gracias al Facebook, pero Ok, no porque yo sea fanática del Facebook, ujú, de pronto porque me guste mirar cosas que salen publicadas y eso, pero no porque me guste publicar nada. ajá, Entonces, ya cuando vi que esa persona publica que si se bañó, que si en Coveñas, que si no sé qué, que si en el mar, entonces ya eso como que no me pareció. ok. Sí, Félix, ¿tiene un comentario? Sí, no solamente el hablar idiomas, o sea, y también interpretarlos, es una posición que utilizan muchos y hacen un mal uso de esto, Ujú, sino también en la imposición de manos. ujú, Muchos hacen ceremonias en las cuales hacen la imposición de manos y la persona cae a un costado, cae hacia atrás o ujú, y, y cuando caen hacia atrás, eh, eso no corresponde a algo cristiano, porque generalmente cuando imponían las manos a Jesús, las personas se iban hacia adelante, ujú, caían de rodillas, porque caen de rodillas para poder adorar a Dios. Pero las personas hacen mal uso de muchas cosas, no solamente el hablar idiomas, sino también la imposición de manos ujú, y también el fingir o demostrar que tienen una comunicación con Dios. ujú, Pero en definitiva, esos son instrumentos que lo hacen para poder sacar provecho, no solamente económico, sino también de sentirse importantes o estar ellos en un lugar de preferencia. Porque están hablando de que las personas que están este,
hablando lenguas, los tienen en esas iglesias, los tienen en un lugar muy al frente de todo, importante, ¿no? Ujú. Sí, Ese es sí. un comentario que... Ok, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Bien. Y tenemos otra pregunta todavía, pero es muy parecida a la anterior. Todos pueden entender el mensaje de los que hablan en lenguas. Entonces, de nuevo, este es lo importante, que todos entiendan, que todos benefician de las lenguas, que todos sean edificados otra vez. Entonces, este es lo importante. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Y si no, podemos terminar la clase esta noche con la oración. Ok. Bueno, oremos. Dios de misericordia, te damos gracias por otra clase y te damos gracias por habernos enseñado tu santa palabra y más acerca del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo continúe a obrar en nuestros corazones y para fortalecer la fe y para darnos entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, pastor. Amén. Amén, pastor. Amén. 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 Bueno, muchas gracias a todos otra vez. Les voy a mandar la tarea por WhatsApp, como siempre. Y también dice aquí el proyecto final. Bueno, todavía nos faltan tres lecciones más, pero al fin del curso habrá un examen y ya les di la lista de las preguntas para el examen por WhatsApp. No sé si ustedes la vieron o no, pero yo creo que la envié el otro día. Entonces, Sí, ya la revisamos. ok, muy bien. Ya Sí, la revisamos. La vimos, pastor. muy bien, muy bien. Entonces, les voy a dejar la tarea allá mañana para que preparen para el día jueves. Y entonces nos vemos allá el jueves. Ok, muy bien. Bueno, otra vez, muchas gracias a todos y que tengan una muy buena noche y Dios les bendiga mucho. Hasta el jueves. Igual, pastor, Gracias. bendiciones para todos. Buenas noches. Bendiciones a ustedes. Gracias. Que Dios lo bendiga. Bendiciones, pastor. Bendiciones, a gracias. todos. Bendiciones para mi noche, pastor. Muchas bendiciones. Bendiciones. Gracias a ustedes. Que pase buenas noches, bendiciones. Buenas noches, buenas noches. Dios les bendiga a todos.